Gracia y paz, amados hermanos del grupo Edificados en la Palabra y amigos oyentes que cada día nos permiten compartir las reflexiones basadas en la Palabra del Señor. Siguiendo con el eslogan mensual, varones en testimonio o en dudas, en esta semana nos corresponde aprender de Nehemías o aprendiendo de Nehemías. El tema que nos corresponde es desmayados pero no derribados. Mis amados hermanos, el texto base al cual debemos hacer referencia es el capítulo 3 de Nehemías y el capítulo 4, al igual que 2 de Corintios, capítulo 4 del 7 al 27. En su parte pertinente podemos apreciar que en el libro de Nehemías, el capítulo 3, nos habla poco a poco de cómo fue levantada completamente la obra a la cual Nehemías había propuesto en su corazón realizarla, es decir, levantar los muros de Jerusalén para protección del pueblo. Pero es importante reconocer que en el capítulo 4 de Nehemías, en los versículos del 7 al 11, la palabra del Señor nos dice: pero aconteció que oyendo Sanballat y Tobías, y los árabes, los anonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho, y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Entonces oramos a nuestro Dios, y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Y dijo Judá: las fuerzas de los acarreadores se han debilitado, y el escombro es mucho, y no podemos edificar el muro. Y nuestros enemigos dijeron: no sepan ni vean, hasta que entremos en medio de ellos y los matemos, y hagamos cesar la obra. Es tremenda la palabra del Señor cuando nos enseña lo lamentable y lo triste es que la oposición muchas veces viene del mismo pueblo de Dios. Vemos a un pueblo que acompañaba a Nehemías en el levantamiento de una obra para protección del pueblo judío al construir los muros de Jerusalén. Pero había por otro lado quienes eran parte del pueblo, pero que por su soberbia, su vanidad, se habían negado, quizás por los privilegios que ellos tenían al pactar con los pueblos enemigos. Y hoy estaban siendo quienes propicien un debilitamiento en el pueblo judío, en el pueblo de Israel. Por eso el tema que hoy nos corresponde, desmayados pero no derribados, debe hacernos entender que como líderes en las iglesias nunca se esté en centro de la crítica, y que jamás se podrá ver más claramente la humildad en los corazones de los pastores, los líderes, en la medida en que aceptan dicha crítica y cómo reaccionan frente a ella. Cualquiera que decida pisar los terrenos de liderazgo espiritual tiene que estar preparado para pagar un alto precio. A veces no nos puede gustar el precio que tenemos que pagar, pero cuando se trata de servir al Señor es importante reconocer que ese precio es necesario para crecer en madurez, en fortaleza, en discernimiento y en el conocimiento de la palabra del Señor de manera correcta. El verdadero líder impone su personalidad, su carisma, su forma de ser, cuando ésta está arraigada en el amor, en las enseñanzas de la palabra de Dios. Es más efectivo un liderazgo que está plasmada a través de la integridad. Tiene que afrontar los hechos y comprender que su vida, ante todo, debe marcar un testimonio fehaciente de lo que Dios está haciendo en él y de cómo le está utilizando.
desmayados pero no derrotados. Es lo que muchos líderes se sienten hoy en día, muchos pastores pueden sentirse así. Cuando ven que su trabajo quizás está cayendo en un terreno estéril, cuando ve que todo lo que él prepara, la oposición que siente, no son a las ideas, sino a la persona. Por eso, mis amados hermanos, es necesario comprender que cualquier obrero, diácono, pastor, ministro o miembro de un consejo ejecutivo que realmente quiera servir a Dios como líder de su iglesia, debe entender, en primer lugar, la palabra de Dios y hacer un verdadero estudio del apóstol Pablo. La vida de Pablo es algo así como un dechado, una enseñanza que debemos seguir las personas que estamos dispuestos a mantener un liderato. En la segunda epístola de los Corintios, en el capítulo 4, es la clave importante, porque habla más acerca de sí mismo en esta epístola que en cualquiera de las otras. Por eso, mis amados hermanos, no debe sorprendernos el hecho de leer una honesta admisión del gravamen que el ministerio de Cristo impuso en la vida de Pablo. Por otro lado, también es importante reconocer en Nehemías, sí, mis hermanos, en Nehemías, que tenía que llevar a cabo una tarea, el construir un muro en torno a la ciudad de Jerusalén. Quizás para muchos esto no les parezca muy espiritual, pero no era la voluntad de Nehemías, era la voluntad de Dios en su vida. En el desarrollo de esta tarea, Nehemías fue dirigido por Dios para escoger trabajadores para diversas partes del proyecto. Unos deberían construir ciertas puertas, otros algunas secciones del muro. Unos debían construir en el sur, otros en la parte de la ciudad del norte. Pero todos tenían determinada una tarea que debían cumplir, como lo vemos en el capítulo 3 de Nehemías. Pero la oposición con la que enfrentó Nehemías mientras construía el muro, era ardua, era tenaz, era incansable esa oposición. Era más fácil oponerse a construir que unirse a trabajar por la obra de Dios. Más sin embargo, mis hermanos, la voluntad de Dios no permitió que el muro se construyera sin oposición. Quizás esta oposición es lo que hizo más valiosa la unión de quienes estaban dispuestos a servirle al Señor, aún en medio de la angustia, aún en medio de esa necesidad en la cual estaban sumergidos durante mucho tiempo. El estar caído les había dado una perspectiva diferente. El estar desmayado les había permitido ver desde otra óptica completamente diferente lo que era la vida sin Cristo y la necesidad de volver a Él. La crítica que hacían estas personas que estaban en contra de la obra que Nehemías había emprendido bajo el designio de Dios, tenía dos opciones: que Nehemías se ponga a criticar a quienes estaban criticándolo, o cambiar totalmente la reacción. Y eso es lo que hace Nehemías. Su corazón quizás estaba desmayado, pero él sabía que tomado de la mano del Señor no iba a ser derrumbado. Y es por eso que él hace dos cosas muy importantes y significativas que debe ser en la vida de un líder. En primer lugar, él ora y persiste. Podemos apreciar, mis amados hermanos, que la oración es valiosa e importante en la vida de Nehemías, como lo pudimos apreciar a través de nuestro hermano Oseas Vázquez del día de ayer. La oración es vital para un líder que aprende a vivir de rodillas delante del Señor. Mediante la oración, sabe que tarde o temprano va a ser levantado en victoria. Es por eso que nosotros también debemos reconocer que tenemos que reconstruir los muros derrumbados y volver a levantar de nuevo las puertas de Jerusalén y establecer guardas sobre el muro para avisar al pueblo cuando haya peligro de ataque. Y quizás estos muros también dentro de nuestro campo espiritual han sido derrumbados por el enemigo. Dios ha dado esa carga a Nehemías. Cuando supo del estado de su pueblo, Nehemías vio el estado lamentable del pueblo que estaba caído, devastado por las invasiones sin protección alguna. En tanto peligro de ser atacado una y otra vez, de ser invadido constantemente.
y eso quebrantó su corazón. Un verdadero líder, cuando mira a su pueblo, cuando mira a la grey, cuando mira a su rebaño, que está siendo derrumbado, que está siendo asolado, se quebranta delante del Señor, quebranta su corazón y empieza a interceder por él. Y es por eso que Nehemías decide hacer algo muy valioso e importante, reconstruir los muros y poner de nuevo las puertas de la ciudad. No todos se preocuparon de la situación de Jerusalén, pero Dios utiliza a un hombre, a Nehemías, para alentar, para animar al pueblo, para que hiciesen algo y para que tomasen en serio la situación. Los muros que habían sido derribados, quizás también a nosotros nos corresponda analizarlo. Esos muros de nuestra parte espiritual, mis amados hermanos, quizás también fueron afectados cuando los problemas vienen a nuestra vida. Hace poco tiempo estábamos mirando todas las 7 pruebas de Job. Y muchos de nosotros también hemos tenido que pasar por pruebas diferentes, diversas, que han hecho que nuestra fortaleza, nuestra fe quizás decaiga. Que seamos derrumbados, que nos sintamos desmayados, doblegados, otorgándole sin darnos cuenta una victoria al enemigo. Pero hoy debemos reconocer mediante la palabra del Señor que estamos desmayados, mas no derribados ni derrumbados completamente. Y los muros que nosotros tenemos que levantar en nuestra parte espiritual, mis hermanos, es, en primer lugar, el fundamento de las bases doctrinales. Reconocer a quienes servimos nosotros hoy en día. Reconocer que somos pueblo de Dios. Reconocer que es importante y valiosa el fundamento de la doctrina de Cristo, que radica en su amor y también en el reconocimiento de los 10 mandamientos que Él nos entregó. Otro de los aspectos que quizás haya mermado en nuestra vida y podríamos considerarlo un muro que ha sido derrumbado es el orar por la grey, por el pueblo de Dios, mediante la intercesión. También hemos dejado de lado la adoración en espíritu y en verdad, como nos dice la palabra del Señor. Es por eso, mis amados hermanos, la importancia y la relevancia de volver a nuestro primer amor. La necesidad de volver a poner nuevamente nuestras bases doctrinales nos permitirán a cada uno de nosotros ir creciendo y fortaleciéndonos y comprender que una caída o un resbalón no es caída, que nos permitirá avanzar y crecer en la palabra de Dios. Y solamente así podremos evitar sentirnos derrumbados, sentirnos caídos completamente, sentirnos destrozados. Es por eso, mis amados hermanos, mis amigos oyentes, que la palabra del Señor quiere en esta mañana que podamos comprender que tanto el materialismo como la pasividad y la comodidad, nuestras zonas de confort, están debilitando en estos momentos de crisis económica y en donde vemos que la inmoralidad sexual se vuelve evidente cada día, en donde vemos que las personas a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Es ahí cuando debemos movernos a reconstruir esos muros, esos lazos, esas fuentes, para poder ser levantados nuevamente. Es ahí cuando debemos levantar al que está caído. Mis amados hermanos, es necesario comprender que como pastores que fueron establecidos por Dios para que cuiden de su rebaño, como obreros que fueron elegidos por Dios para que compartan su palabra, no podemos permitirnos el sentirnos derrumbados, caídos, tristes, sino debemos poner toda nuestra carga en manos del Señor, poniendo firmemente las piedras doctrinales, que son la base de estos muros. Y Pablo dijo, yo como sabio arquitecto puse el fundamento, pero cada uno tenga cuidado de cómo edifica encima, en 1 Corintios 3:10. Ten cuidado de ti mismo. Ten cuidado de ti mismo. También nos dice eso en 1 Timoteo 4:16. Por eso, mis hermanos, la necesidad del sentido común de Nehemías se acerca a la oposición en 2 formas. En primer lugar, él presenta sus reveses a Dios en oración.
Es decir, presenta toda su debilidad, todo su aspecto en el cual se sentía desmayar cada día, lo presenta a Dios en oración. Y en segundo lugar, él permanece firme en la tarea. Desmayados, pero no destruidos, mis hermanos. Perseguidos, mas no desamparados. Derribados, pero no destruidos, nos dice en 2 Corintios 4:9. Ahora debemos reflexionar en cuanto a este punto también, mis hermanos. La Escritura dice que cuando los hijos de Israel consultaron a Dios acerca de quién subiría en la batalla para enfrentar a Benjamín, Dios les dijo que subirá a Judá. Sin embargo, a pesar de esto, los hijos de Benjamín derribaron por tierra aquel día 22,000 hijos de los hijos de Israel. En Jueces 20:21. Los hijos de Israel estaban derribados, estaban desmayados, pero no destruidos completamente. Es por eso que volvieron a consultar nuevamente a Dios. Si subían de nuevo, y una vez más, Dios les dijo que subieran a la batalla. Cualquier persona después de la derrota debía sentirse derribados. Debía sentirse completamente derrotados, mas los hijos de Israel estaban apenas desmayados y tenían que levantarse nuevamente, pero no en sus fuerzas, sino levantarse nuevamente en las fuerzas y en las manos del Señor. Ellos estaban dispuestos a subir nuevamente a batallar, sabiendo que Dios les concedería la victoria. De la misma manera nosotros, mis hermanos, cuando la vida nos golpea de tal manera que sentimos que nuestras fuerzas se acaban, que estamos totalmente acabados, no debemos sentirnos derrotados, sino doblar nuestras rodillas y reconocer que hay un Dios de amor, un Dios verdadero, como lo hizo Israel. Israel había perdido una batalla, pero no la guerra. Y por eso dice que reanimándose el pueblo, los varones de Israel, volvieron a ordenar la batalla en el mismo lugar, donde la habían ordenado el primer día. El problema, mis hermanos, es que nuevamente fueron derrotados, lloraron, se lamentaron amargamente, pero una vez más fueron a la batalla. Lo impresionante aquí, mis hermanos, es la determinación de Israel para seguir insistiendo y obedecer a Dios, de ir a la batalla. 1, 2, 3 veces fueron a la batalla y fueron derrotados. Y nosotros, cuando somos derrotados a la primera, sucumbimos y damos marcha atrás. Renegamos y olvidamos del Dios de paz, del Dios de amor, del Dios de misericordia, del Dios al cual servimos. Es por eso, mis hermanos, además de lo maravilloso de todo esto, es que la tercera vez la Escritura dice que Jehová derrotó a Benjamín delante de Israel, y mataron los hijos de Israel aquel día a 25,000 hombres de Benjamín. Fue Jehová el que derrotó a Benjamín. Dios pelea nuestras batallas cuando ya no podemos con nuestras propias fuerzas. Y si nos disponemos a obedecer, a levantarnos después de cada derrota, podemos decir que fuimos derribados, pero no derrotados. Por lo tanto, nuestro Dios dará la victoria, mis amados hermanos. Estamos atribulados, en apuros, perseguidos, derribados, pero no destruidos. Porque Dios es el que nos sostiene en la diestra de su justicia. Hay gente en el mundo que al igual que a Nehemías quisieron verle destruido, quisieron verle que él fracase en su obra, que también quiere vernos a nosotros destruidos. Los supuestos amigos de Jeremías miraban si claudicaría, y por eso decían, prevaleceremos contra él, tomaremos de él nuestra venganza. En Jeremías 20:10. A Sansón, después que le cortaron el cabello y le sacaron los ojos, se burlaban de él. Sin embargo, ni Jeremías se dejó derribar, ni Sansón pensó que ya no podía hacer nada, pues mató a todos los filisteos, aún en ese estado, porque recordó algo valioso, que él no era cualquier hombre, que él era un hijo de Dios, que fue consagrado para Dios. Si bien es cierto, se apartó de su camino, pero volvió nuevamente a su redil, volvió a su primer amor, volvió a sus bases doctrinales, a recordar que él servía a un Dios de verdad. En fin, mis amados hermanos, podemos estar atribulados, pero jamás angustiados. En apuros sí, pero sin entrar en la desesperación. Podemos sentirnos perseguidos, pero jamás nuestro Dios nos dejará desamparados. Incluso podemos ser derribados, pero nunca destruidos completamente, porque tenemos a nuestro Dios con nosotros.
Es por eso que el capítulo 4 y 5 de Nehemías nos habla precisamente de esto, de cómo el Señor de señores, Jehová de los ejércitos, batalló la pelea, de cómo él habló con Dios acerca de la crítica. Nehemías oró, no solamente se quejó, no solamente se lamentó, Nehemías dobló sus rodillas y oró. Él libró sus batallas de esa manera, por medio de la oración. Y a través de todo el libro de Nehemías podemos ver cómo en numerosas veces en su vida, a través de todos los procesos que él pasaba, el remedio terapéutico que recibía en su corazón era el tiempo de oración. El tiempo que él dedicaba a estar de rodillas delante del Señor. Él exponía sus peticiones cada instante. También sus agradecimientos delante del Señor a través de la oración. Fue necesaria que Nehemías tenga una determinación firme y decidida para construir el muro en torno a Jerusalén y hacer frente a una oposición como esta. Hubiera sido muy humano si Nehemías los hubiera atacado con armas, pero no los hizo. Las armas que utiliza Nehemías es de la oración, el levantarse tomado de la mano del Señor. ¿Y nosotros qué, mis amados hermanos? Mis amados amigos, ¿de qué manera estamos reaccionando frente a la crítica, frente a la oposición, cuando hay gente que de la misma iglesia nos quiere ver destruidos? ¿De qué manera estamos reaccionando cuando gente de la misma iglesia son la oposición, no a las ideas, sino a la persona? ¿Acaso los atacamos, respondemos con la crítica también? ¿O estamos doblando rodillas delante del Señor? Los más críticos, mis amados hermanos, son los que traen el desánimo. Y este desánimo es más importante dentro de las congregaciones cuando son los mismos miembros de la iglesia que ostentan una jerarquía, los que se oponen al trabajo dentro de la congregación, sin entender que la iglesia no les pertenece, que la iglesia es la iglesia de Dios, que la iglesia le pertenece a Dios y que Dios mandó a su Hijo, a Jesús, a cuidar de su novia, de su prometida, de su esposa. Por eso, mis hermanos, es necesario comprender cómo Nehemías y los trabajadores en realidad sí tenían protección legal por parte del rey, que fue aprobada mediante las cartas mencionadas en Nehemías 2:7. Sin embargo, Sanballat y Tobías no tenían autoridad para realmente detener el trabajo. Lo único que ellos podían hacer era desanimar a los judíos para que se detuvieran. Aquí viene la pregunta: ¿cuántas veces has frenado un proyecto? ¿Cuántas veces tú te has limitado a cumplir lo que el Señor te ha mandado, porque tu corazón se ha inclinado más al desánimo antes que a las órdenes de Dios? Porque tu corazón ha escuchado más las palabras de desaliento que vienen de miembros de tu congregación, de tu propia iglesia, y tú como pastor has cedido ante ellos sin entender que tú estás para servirle a Dios, que tú estás para agradarle a Dios y no agradarle a los hombres. El mismo ataque llega a la vida del creyente que ha sido legalmente liberado por el Rey de Reyes, Señor de Señor, a través de Jesucristo nuestro Señor. Mas sin embargo, puede ser que ese desánimo nos haga retroceder sin comprender que Él tiene maravillosos proyectos en nuestra vida. Trabajamos de diferente forma, mis amados hermanos, bajo la fe. Una cosa es trabajar con fe, y otra cosa es trabajar con desánimo. Otra cosa es trabajar con alegría y con gozo, y otra con pesar y angustia en nuestro corazón. De una forma oramos cuando tenemos fe, y de otra forma oramos cuando el desánimo ha llenado nuestro corazón. Leemos y escuchamos la palabra de Dios de diferente manera. Cuando estamos con fe, el mensaje nos llega, nos redarguye, nos edifica, nos levanta, nos reconstruye. Pero cuando estamos con desánimo, no ponemos atención a que Dios nos está hablando a través de las exhortaciones. Por eso, mis amados hermanos, no debe sorprendernos que el enemigo, el acusador, trabaja tan duro para alejarnos de la fe y mantener nuestro corazón sumergido en el desánimo. Y muchas veces utiliza a miembros mismos de las propias congregaciones. Y la palabra del Señor nos dice: mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma.
Pero nosotros no somos los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. En Hebreos 10, 38 y 39. Mis amados hermanos, Nehemías hace frente al ataque desalentador con oración. Y por eso él dice, oye Dios, oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza, y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. No cubra su iniquidad, ni su pecado se ha borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edificaban. Oye, oh Dios nuestro. Es la respuesta de Nehemías. Es un gran ejemplo que nosotros debemos seguir. No debatió, no polemizó, no confrontó, no formó un comité para que saliera a lidiar con aquellas personas que estaban en contra de la obra del Señor. Ni siquiera lidió con el enemigo directamente. En vez de ello, lo único que hizo es llevar esto delante de Dios en oración. Por eso empieza así, oye, oh Dios nuestro. Reconoce que Dios es tanto de Nehemías como de aquellos que estaban en contra de su obra. Para Nehemías la oración era el primer recurso, no la última opción. Cuando vienen tiempos de oposición, Dios quiere que confiemos en Él. Y la manera más pura de expresar nuestra confianza en Dios es a través de la oración. Por eso Él dice, oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio. Nehemías le pide primero a Dios por su atención y su misericordia. Dios sí se interesa por Nehemías y la obra de reconstrucción, pero Nehemías necesitaba que Dios mostrara también sentir la presencia y el cuidado de Dios, que el pueblo judío sintiera esa presencia permanente y ese cuidado de Dios en la obra que ellos estaban realizando, en el levantamiento de los muros de Jerusalén. De la misma manera, hoy en día nosotros necesitamos saber que hay un Dios que está cuidando que su pueblo se levante a través de una sana doctrina, a través de volver a ese primer amor, a través de orar en espíritu y en verdad, como lo dice su palabra, a través de regresar a la senda de la salvación y la vida eterna, a la senda que Cristo marcó a través de la doctrina, porque claramente nos dijo, la doctrina que yo les doy no es mi doctrina, es la doctrina de mi Padre que me ha enviado. Y por eso les dice, y vuelve el baldón sobre su cabeza, entrégalos por despojo, no cubra su iniquidad. Nehemías le pidió a Dios que peleara contra sus enemigos por ellos, dependió de Dios para pelear la batalla. Dios le dio una tarea que hacer, y él no sería distraído de ella. Su objetivo estaba claro en su mente, sabía en qué tiempo y en qué espacio debía levantar los muros de Jerusalén. Parecería, mis hermanos, que esta oración, a la luz de la palabra, es muy dura, es muy fuerte. Pero las oraciones de los salmos son aún más duras. Cuando nos dice, oh Dios, quiebra sus dientes de sus bocas en el Salmo 58:6. Cuando nos dice, sea su palacio asolado, en sus tiendas no haya morador, en el Salmo 69:25. Es apropiado para un hijo de Dios hacer este tipo de oración, porque está entregando sus inclinaciones violentas a Dios y dejando que lidie con ellas. Y que sea Él, el Señor, el que tome la decisión de qué manera va a corregir a quienes se están oponiendo a su obra, a su trabajo, a lo que Él nos ha mandado hacer a cada uno de nosotros. Por eso, mis hermanos, si estamos enojados con alguien o tenemos alguna persona que está siendo fuente de tropiezo en nuestra vida, no podemos acometer contra ellos en oración, nunca en el sentido de pedir mal con ellos, pero sí entregar nuestra causa delante de Dios, a un Dios justo y bueno, porque Él sabe exactamente lo que debe hacer, tanto con aquella persona como con nosotros. Porque se airaron contra los que edificaban, dice también su palabra. Finalmente la oración de Nehemías le dio a Dios una razón para mostrar misericordia e ir en contra de sus enemigos. Nehemías reconoció que esta era la causa de Dios, no la suya. Por eso, mis amados hermanos edificados y amigos oyentes, el resultado después del ataque y la defensa de Nehemías en oración es que la obra continúa y con mucha más fuerza. Edifican un muro, pues el muro de la batalla fue terminado hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. De la misma manera que nosotros edificamos cada día nuestros corazones a través de una sana doctrina, a través de recordarnos la necesidad de volver al primer amor, a través de recordarnos la imperiosa necesidad de doblar nuestras rodillas en oración, de clamar al Dios justo, al Dios de amor, al Dios de misericordia, y sobre todo, la imperiosa necesidad de reconocer
que nuestro desmayo no puede ser permanente. Que estamos desmayados, sí, pero no derribados completamente ni destruidos, porque el Señor edifica nuestros corazones cada día a través de sus reflexiones. El muro fue construido porque Dios contestó la oración, dándole todos los ánimos para trabajar. Y el ánimo para trabajar es un regalo de Dios. Y ningún trabajo importante será logrado nunca hasta que el pueblo se una con el ánimo de servirle de mejor manera a Dios. Es por eso, mis amados hermanos pastores, ministros, diáconos, obreros iniciados, que deben comprender y debemos comprender que todo trabajo que el Señor nos ha ordenado debe ser realizado con gozo y alegría en nuestro corazón, para que podamos comprender que su palabra es real y verdadera. Esto es exactamente lo que Satanás quiere destruir con sus ataques, el ánimo de trabajar con gozo en la obra del Señor. Quiere hacernos sentir derrotados, quiere que estemos pasivos o centrados en nosotros mismos y desanimados, mas no levantados en victoria de la mano del Señor. Las personas que critican dentro de la misma iglesia deben comprender que son líderes y son llamados a edificar, a animar, a levantar al pueblo. Cuando los críticos hablaron, los trabajadores escucharon y fueron desmoralizados. Pero cuando un verdadero líder se levanta, es capaz de levantar la obra, no en sus fuerzas, sino desde la perspectiva de Dios, enfocados en la obra, enfocados en lo que el Señor les pidió que realicen para su honra y para su gloria. Porque el pueblo tuvo ánimos para trabajar. La respuesta inmediata a la oración no hizo la diferencia a los enemigos. La oración fue contestada en el pueblo de Dios, realizando el trabajo. La oración de Nehemías le pidió a Dios que se encargara de sus enemigos, y Dios respondió, encargándose de su pueblo. A menudo, mis hermanos, nos perdemos la respuesta de Dios a nuestras oraciones, porque le pedimos que obre en la vida de otros con los que tenemos conflicto, y Él responde moviéndose en nuestras vidas, pero nos resistimos a sus movimientos. Es como si quisiéramos intentar que nos dé ánimos, y no lo aceptamos. La muralla fue terminada hasta la mitad de la altura. La obra estaba terminada, porque el pueblo que estaba en un principio desanimado comprendió que no estaba derribado ni derrotado. Sabía que iba a ser levantado. Por tanto, los enemigos de la obra se encolerizaron, mis amados hermanos, y trataron de hacerle daño. Mas, sin embargo, el único medio que tenía Nehemías para defenderse del ataque era a través de la oración y la vigilancia, como lo vemos en Nehemías 4:9. Entonces oramos a nuestro Dios y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Entonces oramos a nuestro Dios. Nada haría detenerse dependiendo de Dios a través de la oración. Pudieron haberse rendido creyendo que el continuo ataque era un fracaso de parte de Dios, al no responder a la oración de antes. Pero ellos confiaban en Dios más que eso. Dios permitió que continuara el ataque, para que el pueblo se mantenga unido, para que el pueblo se mantenga alerta y sobre todo animado. A pesar de que pudo haberlo eliminado inmediatamente, sin embargo, Él dejó que el ataque continuara para probar hasta qué punto estaba el pueblo de Dios enfocado en las tareas que Él les había asignado. Y tuvo Nehemías que poner guarda. Ellos también sabían que la oración no significaba que debían dejar de hacer las cosas. Ellos sabían que debían estar muy atentos en los muros. Por eso, mis hermanos, es necesario en este punto reconocer lo que nos dice en el Salmo 113, versículo 5 al 9. ¿Quién es como el Señor nuestro Dios, que está sentado en las alturas, que se humilla para mirar lo que hay en los cielos y en la tierra? Él levanta al pobre del polvo. Él levanta al pobre del polvo, y al necesitado saca del muladar, para sentarlos con los príncipes de su pueblo. Y eso es precisamente lo que hizo el Señor con el pueblo de Israel. Y el apóstol Pablo también nos reconforta mediante la palabra en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 4, versículo 7, cuando nos dice: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder de Dios sea no de nosotros,
tenemos este tesoro en vasos de barro. Es decir, primero tenemos que reconocer el material del cual hemos sido hechos, del polvo de la tierra. Debemos reconocer también la debilidad humana, que somos simple vasos de barro, mis hermanos. Pero sin embargo, en manos del alfarero, somos una preciosa obra de arte que Él está cada día moldeando y levantando, que cada día la va perfeccionando. Como vasos de barro también debemos reconocer la presencia y la dependencia necesaria de Dios en nuestra vida, para que nuestro corazón sea transformado. Y sobre todo, reconocer el poder de Dios, sabiendo que somos vasos transitorios en esta vida. Mis amados hermanos, el mensaje de salvación, el mensaje de restauración que nos enfoca Nehemías y también Pablo en el libro de 2 Corintios capítulo 4, versículo 7 en adelante, nos dice claramente que podemos estar desanimados, pero no derrotados, que podemos estar en angustia, mas sin embargo debemos reconocer que aunque estemos afligidos en todo, pero no agobiados, perplejos pero no desesperados, así lo manifiesta Pablo. Dicho de otras palabras, mis hermanos, por más que estemos perseguidos, no estamos destruidos ni desamparados, porque es el Señor el que nos levanta cada día. Desmayados pero no derrotados. Cuán valioso es importante reconocer, mi estimado oyente, que usted y yo vivimos en una época en que predomina el desamor, el desasosiego, la tristeza en nuestros corazones. En que estos días se valora a una persona por su popularidad o por los amigos que pueda tener. Alguien decía, yo valoro a una persona por los enemigos que tiene. Y muchos piensan que uno debe tener los enemigos adecuados. Mas Jesús dijo que si le amamos y le seguimos, el sistema que representa al mundo nos odiará. Y el apóstol Pablo tenía también los enemigos apropiados. Es por eso que es necesario reconocer lo que nos dice en el capítulo 4, versículo 10. Donde quiera que vamos, llevamos siempre en el cuerpo la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Mis amados hermanos edificados en la palabra, y amigos oyentes, es necesario comprender que la palabra nos dice, pues nosotros que vivimos, siempre estamos siendo entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo mortal. En realidad podemos ser más fuertes en los momentos que sentimos la mayor debilidad. Cuando reconocemos lo que nos dice en el versículo 12 al 14 de 2 Corintios 4. De manera que la muerte actúa en nosotros y en nosotros la vida, pero teniendo el mismo espíritu de fe conforme a lo que está escrito. Creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Y sabemos que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Por más desanimados que estemos, mis amados hermanos, es necesario recordar que en Cristo somos más que vencedores. Que en Cristo tenemos una oportunidad de vida. Y en la meditación de este día debemos de entender que estos pasajes han destacado una lección muy valiosa en nuestra vida, de que Dios utiliza el sufrimiento en la vida de los cristianos como parte de un proceso de transformación y renovación espiritual, para animarnos a seguir continuando cada día escudriñando su palabra. El atardecer, el día será más claro cuando podamos comprender el designio de Dios para nosotros. Y eso es algo que está de acuerdo con las Sagradas Escrituras. El Salmo 99 dice, ciertamente, todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un suspiro.
Y el versículo 4 de dicho salmo dice que nuestros años son como una vigilia de la noche. Por ello este pasaje de la segunda de Corintios afirma que los que sufrimos en esta vida es algo ligero, leve, que pronto pasa, pero nos trae como resultado una gloria eterna, mucho mayor y más abundante, que vale muchísimo más que todo sufrimiento. En consecuencia, no fijamos nuestra vida en lo que se ve, ya que las cosas visibles son pasajeras, mientras que las que no se ven son eternas. Pablo exhortó a los creyentes de Corintio a fijar su vida en Cristo y no en el mundo terrenal. Nehemías exhortó al pueblo judío a que tenga su confianza plena en el Dios del universo, porque Él pelearía las batallas por nosotros. A ti, mi amado hermano y amigo, que se ha sentido desmayado, que se ha sentido desanimado, que ha sentido quizás un retroceso en tu parte espiritual, el Señor nos está hablando y exhortando a nuestro corazón a que reconozcamos que estamos desmayados, sí, pero no derribados, no derrotados totalmente, y que debemos tomarnos de la mano del Señor para que Él sea levantándonos. Nada impide. Es por eso que necesitamos reconocer también, mis amados hermanos, que la palabra del Señor es viva, es clara, es importante, como nos dice en el libro de los Salmos, capítulo 113, en el versículo 8-9, que a la luz de la palabra nos dice, 7-8, Él levanta del polvo al pobre, y al menesteroso alza del muladar, para hacernos sentar con los príncipes de su pueblo. El Señor quiere levantarte. Pero al igual que Nehemías, tienes que traer tus necesidades delante de Él. Al igual que Nehemías, tienes que poner delante del Señor tu corazón, para que Él pelee la batalla por ti. Que el Señor sea bendiciendo su santa palabra y ponga paz en tu corazón, mi hermano. Y sobre todo, que tú puedas soltar aquellas cosas que te tienen anclado, sin poder crecer y salir del desánimo, del desaliento, de la desesperación y muchas veces de la depresión. Y esto es para la honra y la gloria de Jehová de los ejércitos. Desde Quito, Ecuador, su hermano en Cristo, Edwin Baseca Jaramillo, de la Iglesia de Dios. Paz a vosotros, mis amados hermanos.